pues le voy a pasar la palabra al diputado Javier Hidalgo, que es integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano y Ordenamiento Territorial y Movilidad. Adelante, diputado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues agradecerle al WRI, a todos ustedes estos diálogos. Es muy importante. Estamos aquí construyendo la nueva ley de movilidad y seguridad vial bajo una visión mexicana que nos permita realmente con eficiencia reducir o terminar con los incidentes de tráfico que cuestan la vida y que cuestan también muchas mutilaciones y muchos sustos a las personas en este ambiente que tenemos de movilidad del auto en nuestras ciudades. Entonces, pues es un gran reto, casi pues, lo traemos en el pensamiento todo el tiempo de cómo lograr realmente que sea una ley eficiente, que sí vaya resolviendo desde el principio este grave problema, que vaya generando mucha conciencia, mucha unanimidad en el pensamiento de que tenemos que actuar, porque esto va a implicar, pues, obviamente que haya presupuestos, que quienes causan esta situación, pues que tengan también que pagar por ello, y lo mejor es que se haga por conciencia. También, pues, un debate es sobre el términos de si debe de ser una legislación que ponga por delante la sanción, cosa que no considero, sino que debe poner por delante la concientización y que de manera consciente podamos modificar el modelo de movilidad y reducir con ello estos incidentes de tráfico. Yo, la verdad, estoy muy agradecido, muy interesado en este tipo de diálogos, y Angélica, ha sido un gran honor y me tiene muy impresionado pues esta ayuda para poder contribuir a generar esta nueva ley de movilidad y seguridad vial en nuestro país. Muchas gracias, diputado. Creo que también todos estamos muy contentos de la participación que ha habido en esta mesa de todos los sectores y cómo se va nutriendo y vamos avanzando en la discusión. Pues a continuación le paso la palabra a Alejandro López Franco, que es presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad y director del Instituto de Transporte, del Instituto Queretano de Transporte. Adelante, Alejandro, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todos. Una vez más, agradezco a nombre de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad el estar considerados en estas mesas. Saludo a las diputadas, diputados, senadoras, senadores, a todos los participantes de la organización civil, a la gente de SEDATU, considerarnos siempre, a la ENDIMOB y obviamente también a WRI, que además es parte de nuestro secretariado técnico en la asociación. También saludo a mis compañeros. Hoy nos acompaña el vicepresidente de la asociación, Diego Monraz, del estado de Jalisco, José Luis Guevara, de Hidalgo, y Lupita Merchant, quien es la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del gobierno de Zacatecas. Pues yo también coincido totalmente con el diputado Javier Hidalgo. Es bien importante y valiosa la participación de los diferentes órdenes de gobierno, así como de las instituciones y de la organización civil en todas estas mesas de trabajo que se han venido haciendo. Nosotros consideramos que la ley que se está creando es importante que respete el ordenamiento constitucional bajo el principio de federalismo y que permita definir claramente las diferentes atribuciones. Nosotros consideramos que se requiere lograr acuerdos que permitan lograr que la ley dé lugar a una política pública que incida positivamente en la calidad de vida de los mexicanos. Yo creo que todos estamos felices de que por fin estemos pues avanzando en este sentido. Nosotros estamos también, igual que lo comentó el diputado Javier Hidalgo, considerando que es necesario que se consideren los recursos necesarios para poder implementar esta ley, así como las fuentes de financiamiento necesarios. Porque si avanzamos en esta materia vamos a lograr que la propuesta impulse lograr que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial sea una realidad. De otra manera, pues tendremos nada más un discurso y retórica. Entonces, nosotros estamos para construir, como lo hemos comentado, cuentan con nosotros, con cada una de las autoridades que conformamos la asociación, y aplaudimos mucho estos esfuerzos y estamos dispuestos a seguir sumando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.
Pues a continuación, las palabras de la senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado. Muchas gracias, Angélica. Y en primer lugar, pues también saludar a todos y todas quienes formamos parte de este grupo de trabajo, ya caras conocidas. Estamos ya en esta cuarta sesión y que hemos compartido, ¿no? Grandes especialistas, grandes reflexiones, grandes experiencias de muy alto nivel, de verdad, todo el reconocimiento a WRI que nos lleve a construir los mejores considerandos, planteamientos, exposición de motivos y después pues la ley que México necesita para tener una ley general eficiente, como decía, eficiente, que respete derechos, que reconozca derechos, como decía el diputado. Y bueno, pues quiero saludar especialmente al doctor Javier Hernández, ex viceprimer ministro de Transporte de Colombia y exsecretario de Movilidad de Bogotá. El día de hoy tenemos a Colombia como país invitado, aunque pues decirle que en realidad lo hemos tenido, o sea, hemos ido conociendo, creo que es muy, muy pertinente conocer la legislación, la política pública, todo lo que hemos conocido en estas mesas del modelo de Colombia, que sin duda nos va a ayudar mucho pues a no hacer lo que no es pertinente, tal y como lo dijo Angélica, pero también a seguir, pues finalmente no necesitamos inventar el hilo negro. Creo que América Latina nos parecemos somos una misma región y podemos en este sentido recoger la experiencia y hacerla mexicana, puesto que somos parte de esta misma región. Así es que agradezco que nos dedique este tiempo para esta cuarta mesa para revisar pues, su modelo de institucionalidad, de distribución de competencias. Me parece muy importante efectivamente lo que ha planteado Alejandro López, y además que en todas estas mesas pues hemos tenido, ¿no?, la voz de los estados, la voz de los municipios. No podemos tener una ley general que solamente imponga una visión, sino una ley general construida con la participación precisamente desde una visión federalista de las autoridades de movilidad y de los gobiernos municipales. Desde que hicimos digamos, están pasando muchas cosas en los estados, no están esperando solamente nuestra ley general, aunque algunos sí nos piden que nos apuremos en esta visión para que finalmente sea el piso mínimo donde que se construya una plataforma para hacer sus legislaciones locales. Pero desde que hicimos los foros presenciales, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en los estados, realmente vimos con buena sorpresa los avances y el compromiso tan grande que hay en el estado de Oaxaca, por ejemplo, ¿no?, que ahora sabemos que están avanzando en el tema de implementar la licencia digital. Entonces creo que también en estas mesas esto ha sido muy importante, porque la ley tiene que nutrirse de esas políticas también públicas, no solo latinoamericanas, sino también en nuestro propio país. Y finalmente quería apropiarme, yo creo que todos vivimos muy bien la participación de Joana Bollrat, directora de Seguridad y Tránsito de Chile. Y ya lo decía ahorita el diputado Javier Hidalgo, ¿no? Nos dijo, los cambios culturales no se dan de un día para otro, ¿no? Ella es directora de Seguridad y Tránsito de Chile, y yo pienso que son finalmente los más duraderos, y con la ley que debemos trabajar tiene también el objetivo central de profundizar en un cambio cultural para dejar de ser ese país efectivamente con una mayor tasa de mortalidad de hechos de tránsito dentro de los países que forman la OCDE. O sea, no podemos seguir como en México en ese lugar. Así es que de verdad, pues muchas gracias a WRI por organizar estas mesas tan de alto nivel de reflexión y de conocimiento. El Congreso de la Unión, una vez que ya sabemos, ya se declaró la reforma constitucional, se publique, pues tenemos 180 días
y yo creo, hay mucha expectativa, seguramente en la Cámara de Diputados también, y el diputado Hidalgo lo puede constatar, y en el Senado, ¿no? Como que hay un orgullo muy importante de haber logrado esa reforma constitucional y hay mucha expectativa para construir los acuerdos necesarios, tanto en el gobierno, o sea, liderado por Sedatu y por la Secretaría de Gobernación y por la secretaria Olga Sánchez Cordero y por Román Meyer, y en el Senado, para que tengamos esta ley general de movilidad y seguridad vial. Así es que seguramente el primer semestre del año que entra, pues tendremos ya esto y bueno, todos estos elementos son de vital importancia para tomar buenas decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora, por este mensaje y además por recapitular un poco lo que ha sucedido en otras mesas y sobre todo la participación multinivel y multisectorial que hemos tenido en este grupo de trabajo. Vamos a dar paso a nuestro invitado. Quiero presentar a Javier Hernández. Javi, si nos ayudas con tu cámara, por favor. Bueno, pues aquí está Javier. Pues Javier, gran amigo colombiano con el que he trabajado, digamos, de manera muy cercana. Javier, como ya mencionaron, fue secretario de Movilidad de Bogotá durante la administración del alcalde Antanas Mockus, pero posteriormente también gerenció todo el proyecto de sistema integrado de transporte público para Bogotá. Trabajamos en conjunto este proyecto desde la gerencia de Transmilenio, pero pues un trabajo muy importante con muchos aprendizajes y retos para la ciudad, y posteriormente también estuvo como viceministro de Transporte durante un periodo y también al frente de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es una entidad que se encarga un poco de la gestión de la infraestructura vial de todo el país. Entonces, con este recorrido y además el aprendizaje y experiencia permanente de Javier, quien es abogado y maneja muy bien todo este tema y conocimiento de la administración pública en Colombia, sobre todo en el sector movilidad, pues queremos que hoy Javier pues nos comparta un poco como esa experiencia de Colombia en términos, como mencionábamos, de lo institucional, de lo normativo y de los instrumentos de planeación y gestión, que nos permita pues contar con algunos mensajes que sean útiles para esa prioridad que estamos identificando, y es cómo organizar en el marco de la ley una adecuada institucionalidad para la gestión, planeación, gestión y control de alguna manera de la movilidad y la seguridad vial en México. Entonces, bienvenido Javier, muchas gracias por aceptar la invitación y pues la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias a WRI por la invitación. Un saludo a la senadora, a los diputados, al equipo de WRI, a los expertos que están acompañando el proceso. Efectivamente, pues yo lo que quisiera es poder compartir con ustedes la experiencia de Colombia en términos de lo que han mencionado, no solo de lo que nos ha salido bien, sino también y especialmente, creo yo, de lo que no nos ha salido tan bien, para que ustedes puedan utilizar esa experiencia en este camino de la expedición de la ley. Creo que voy a repetir algunas de las cosas que vi que ya han trabajado y básicamente por lo que mencionaba la senadora. Nosotros en Latinoamérica tenemos algunos o varios problemas comunes en esto que tiene que ver con movilidad, y creo que pues eso hace más relevante pues que puedan conocer de nuestra experiencia. Voy a enfocarme entonces en estos tres grandes bloques que mencionaba Fernando: el bloque, digamos, institucional o de distribución de competencias que tenemos en Colombia; el bloque normativo, cómo nosotros tenemos organizadas las normas que regulan el sector movilidad; y un bloque de planeación y políticas públicas, porque, y me adelanto, digamos, a algo que yo quisiera como concluirles, y es, creo que algo que nosotros hacemos bien es que hemos logrado crear distintas instancias para las decisiones que tienen que ver con movilidad, y no todas dependen de la ley. Y yo creo que eso es importante, poder contar con herramientas de política pública que sean un poco más dinámicas de la propia ley. Entonces también quiero contarles qué tipo de herramientas tenemos ahí y un poco cómo funcionan. Entonces,
para entrar al primer tema, digamos, de nuestra institucionalidad, nosotros pues tenemos una república unitaria, digamos, no federal, pero con una descentralización administrativa. Nosotros tenemos el sector del gobierno nacional, tenemos las gobernaciones y tenemos los municipios, cada uno de ellos con responsabilidades diferentes que ahora explicaré. Entonces, a nivel nacional, el ente máximo de la definición de políticas y de la expedición de normas que desarrollan las leyes es el Ministerio de Transporte. El ministerio tiene dos grandes viceministerios, creado uno de ellos recientemente, hacia el año 2012-2013, que es el Viceministerio de Infraestructura. Antes, el Viceministerio de Transporte, y esto era típico en la estructura de los ministerios en Colombia. Normalmente hay varios viceministerios para tratar de distribuir las responsabilidades, pero en transporte había uno solo y ese Viceministerio de Transporte tenía muchas funciones. Tenía las funciones de seguridad vial, tenía las funciones de regulación y de política pública de cada uno de los modos de transporte, y tenía las funciones de infraestructura también en términos de políticas. Hoy hay dos viceministerios, el Viceministerio de Infraestructura y el Viceministerio de Transporte, y además se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ahora explico un poco cómo funciona. Pero entonces el ministerio tiene esos dos grandes bloques y tiene una oficina también de regulación económica que se encarga de hacer esa tarea. Entonces, en lo que tiene que ver con infraestructura, que básicamente es construcción y mantenimiento de toda la infraestructura asociada a transporte, implica transporte carretero, infraestructura para el transporte aéreo, los aeropuertos, para los puertos, para transporte férreo, para el transporte fluvial. Todo eso, hay ese viceministerio que se encarga de definir las políticas, de conseguir los recursos, todas, digamos, tareas a nivel de política. Y hay unas entidades ejecutoras. Entonces está la Agencia Nacional de Infraestructura, también creada recientemente, hacia el 2012 más o menos. Esa agencia se encarga básicamente de todo lo que tiene que ver con infraestructura de cualquiera de estos modos que hemos mencionado, pero bajo un esquema de asociaciones público-privadas. También a partir de una ley creada en esa misma época, la ley, una ley del año 2012 también. Entonces, ahí esa Agencia Nacional de Infraestructura hace lo que tiene que ver con las concesiones viales, con las concesiones portuarias, concesiones férreas, concesiones aeroportuarias. Y hay otra entidad, que es el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, que se encarga de lo mismo, pero en lo que tiene que ver con obras públicas, es decir, donde no hay asociaciones público-privadas, sino la totalidad de los recursos por la vía del presupuesto público. Y ambas, tanto las APPs como las obras públicas, tienen unas normas de contratación y unas normas específicas diferentes. No hay un estatuto único, sino que hay dos normas diferentes. Y esto, ahora que hable un poco de la normatividad, es un tema que es importante. Nosotros tenemos un marco normativo muy amplio, pero muy disperso en estos temas. Entonces, eso fundamentalmente con lo que tiene que ver con infraestructura nacional. Y en algunos casos, el gobierno nacional, lo permite la ley, puede también financiar alguna de la infraestructura que es responsabilidad o de las gobernaciones o de los municipios. Hay una red pública nacional que se establece a través de un documento que se denomina documento COMPES, que son documentos de política pública, que básicamente son documentos firmados por el Pleno del Consejo de Ministros. Ese documento define cuál es la red nacional de vías en particular, y esa es la que es competencia como regla general del gobierno, aunque, como les digo, se permite que pueda o cofinanciar parte de redes subnacionales o incluso construirlas directamente. Después hay dentro de esta estructura nacional también la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada a través de una ley del año 2013. La agencia es, creo que esto ustedes lo vieron un poco, es parecido a lo que tienen en Chile. Es una agencia que
tiene la responsabilidad fundamentalmente asociada al tema de cambio de comportamientos, que ustedes también lo mencionaron ahora como uno de los pilares que quisieran trabajar. La agencia no es responsable del control en vía, por ejemplo, coordina en algunos casos acciones con la policía de carreteras, pero la policía de carreteras en realidad está adscrita al Ministerio de Transporte, no a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces la agencia hace más un trabajo con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales, muy enfocado en el tema de lograr cambios de comportamientos, tener buena información, esto que se mencionaba del observatorio, este tipo de cosas lo hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La policía, como les decía, está... también ahí hay como una curiosidad porque la policía es un ente que en su estructura y en su naturaleza es dependiente del Ministerio de Defensa, pero funcionalmente coordina con el Ministerio de Transporte las acciones. Eso tiene también tiene algunas ventajas, pero también tiene su complejidad en términos de coordinación. El jefe de la policía no es de la policía de carreteras, porque es solo la Policía Nacional. Ahora que hable de los subnacionales les cuento un poco cómo funciona, pero ese jefe no es una persona cuyo nombramiento dependa del ministro de Transporte, depende de la línea de mando que está en cabeza del Ministerio de Defensa. Y pues como en todo, hay épocas en que esa coordinación funciona muy bien, hay épocas en las que esa coordinación no funciona muy bien. Entonces, pues cualquier diseño institucional debería considerar que eso no, pues debería estar resuelto organizacionalmente y no dependiendo de buenas relaciones o de otro tipo de cosas. Y hay otro ente nacional que es la Superintendencia de Puertos y Transporte, que es la que hace vigilancia sobre los entes relacionados con tránsito y transporte. Entonces vigila, por ejemplo, a las escuelas de conducción, a los concesionarios de infraestructura, de puertos, a los contratistas de obra, a los entes gestores de transporte. Tiene una competencia muy, muy amplia y tiene muchísimas funciones. No tantas herramientas para hacer cumplir sus funciones, no tantos recursos para hacer cumplir esas funciones. Ha venido mejorando, pero yo creo que ese es uno de las falencias que tenemos. La superintendencia como ente responsable de hacer cumplir las normas de tránsito y transporte no es un ente lo suficientemente fuerte y sólido. En Colombia tenemos otras superintendencias en otros sectores que funcionan mucho mejor y que tienen muchos más recursos asignados. Entonces eso es parte de las tareas pendientes. Nosotros, por ejemplo, tenemos una superintendencia financiera muy activa y que funciona muy bien. La superintendencia de salud también ha venido mejorando en ese sentido. Esta superintendencia de puertos y transporte yo creo que todavía tiene mucho espacio para mejorar y uno de esos, y ustedes también lo han mencionado y volveré sobre esto al final, es que si uno quiere una institucionalidad sólida tiene que dotarla de recursos. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial nació con sus recursos asegurados, no dependientes de las transferencias del gobierno nacional, recoge una porción de los recursos de los seguros obligatorios de accidentes de tránsito, se denominan así, y entonces tiene unos recursos que, digamos, garantizan su sostenibilidad, su permanencia y la realización de acciones sin depender de que los gobiernos de turno tengan que asignarle recursos del presupuesto nacional. Esa básicamente, digamos, es como la gran estructura organizacional a nivel nacional. La ley determina que el gobierno nacional define las pautas para la prestación de los servicios de transporte, pero la responsabilidad de esos servicios está compartida en términos de que hay unos que le corresponden a la nación, otros que le corresponden a los municipios. Las gobernaciones en general no tienen un rol específico en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios. Entonces, el gobierno nacional se reserva lo que tiene que ver con el transporte de carga, el transporte aeroportuario, el transporte portuario, todas esas son competencias del gobierno nacional y el gobierno nacional ya ahí no solo se limita a establecer la política, sino que además es quien
hace las habilitaciones, da las autorizaciones para que se presten y es su competencia y es su responsabilidad. Por el contrario, lo que tiene que ver con el transporte urbano es una responsabilidad de los municipios. Y ahí hay una cosa incluso de orden constitucional, porque lo que está establecido es que los servicios públicos por regla general son competencia de los municipios, sin perjuicio que el gobierno nacional pueda apoyar, pueda aportar recursos, pueda hacer distintas cosas. La responsabilidad es de los municipios. Entonces, ¿cómo funciona esto a nivel municipal? Hay una similitud en traer lo que funciona en el gobierno nacional. Entonces, en general, lo que hay, digamos, en los municipios más grandes es que hay una autoridad de tránsito y transporte, se han denominado así, digamos, históricamente, han venido migrando cambios de nombres hacia movilidad y cambios también de enfoque, ya no de tránsito y transporte, sino hacia temas de movilidad. Entonces, las secretarías de movilidad son las responsables a nivel municipal de la definición de políticas, de la regulación en lo que no está regulado por la nación o por la ley o por los decretos nacionales, y hay también unos entes ejecutores en distintos temas. Entonces hay o secretarías de infraestructura o institutos responsables de la construcción de infraestructura. En general no hay, y yo creo que esto es por el desarrollo reciente de la ley, pero yo creo que llegaremos allá, no hay como institutos municipales de APPs, como sí lo hay a nivel nacional, pero siempre hay una entidad que responde por la infraestructura, bien sea a nivel de secretaría o a nivel de instituto. Creo que el modelo que funciona mejor es el de instituto, porque el instituto está adscrito a la Secretaría de Movilidad. Cuando hay otra secretaría, pues los dos son del mismo nivel y entonces no hay un nivel de autoridad en uno y en otro. Después están los entes gestores de transporte público, bien sea de transporte masivo o de transporte estratégico, que es otro nivel que hay, pero básicamente con la misma función de ser quienes responden por la prestación directa del servicio, bien sea operando directamente o bien sea subcontratando esto con privados. Están también las terminales de transporte y bueno, y ahí, a partir de ahí, digamos, hay distintas variantes en términos de algunos municipios tienen otras entidades que hacen algunas de estas cosas, pero en términos generales están distribuidos de esa forma. Y se ha establecido la obligación, esto ya no a nivel de ley, aunque yo creo que sería conveniente, de crear unas estructuras organizacionales del sector, de crear unos sectores administrativos que garanticen la coordinación de los diferentes temas asociados a los distintos sectores. Entonces está el sector de planeación, está el sector de movilidad, está el sector de gobierno, está el sector de finanzas, y esto es útil porque garantiza un esquema de coordinación y es pues también relativamente reciente, de unos 10, 12 años, esta organización por sectores, que en el sector movilidad yo creo que ha sido bastante útil. Entonces, esa es pues como en términos generales la distribución que hay de funciones y competencias. Es muy importante acá señalarles que, si bien, como les decía, la responsabilidad del servicio público de transporte en particular está en cabeza de los municipios, la normatividad ha permitido que la nación cofinancie parte de esos sistemas de transporte, y esta ha sido una herramienta fundamental sin la cual probablemente no tendríamos los sistemas de transporte masivo que ha venido desarrollando las regiones. Entonces, hasta ahí, digamos, una primera mirada a este tema de la institucionalidad. El segundo gran componente, que es el tema normativo, nosotros en la Constitución no tenemos, como ustedes recientemente adoptaron, este derecho a la movilidad, y yo coincido en lo que mencionaba la senadora, que eso debería ser visto como un gran orgullo. Yo creo que ese es un paso adelante muy importante. Nosotros tenemos, digamos, normas más bien típicas de derechos asociados a temas de movilidad, pues el derecho a la libre locomoción, obviamente el derecho a la vida, este tema de servicios públicos,
el tema de la descentralización administrativa. O sea, hay una serie de normas constitucionales asociadas a esto, pero no hay una norma específica asociada al derecho a la movilidad. Y después tenemos muchas leyes que con el tiempo se han venido dando. No hay una ley de movilidad urbana que abarque como todos los componentes. Hay unas leyes casi que por sectores, y eso tiene sus problemas. Yo creo que esta oportunidad que ustedes tienen también es muy buena, y creo que es pues altamente útil para poder condensar y tener un solo cuerpo normativo que genere los principios básicos alrededor del tema de movilidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley que es la ley por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito, y entonces esa ley es una ley en la cual está todo el tema asociado a cosas que mencionaba Fernando, como los registros públicos, el Registro Único Nacional de Tránsito, donde tiene que estar todo el tema del registro de conductores, el registro de vehículos, el registro de tarjetas de operación de transporte. Ese es un gran componente. Después están en esa misma ley están todas las obligaciones alrededor de las licencias de conducción, de los centros de diagnóstico automotor, que son unos centros que hacen la revisión de los vehículos una vez al año, y todo ese componente, más el componente gruesísimo de derechos y obligaciones de los usuarios de las vías. Entonces ahí también se regula todo el tema de vehículos, se regula el tema sancionatorio, en esa ley se definen las multas por incumplimiento de las normas de tránsito, y se establece también la estructura institucional, diciendo que el Ministerio de Transporte es la máxima autoridad de tránsito, y que después en los municipios son los alcaldes quienes podrán delegarlos en las entidades que consideren. Entonces, ahí un tema importante desde el punto de vista de recursos es que las multas por esa disposición legal son de los municipios, no de la nación, salvo aquellas multas que se impongan en las carreteras nacionales, que sí serán los recursos destinados al gobierno nacional, en particular al Ministerio de Transporte. Entonces, ese es un gran bloque de normatividad. Y fue previsto también por el momento, esa ley es del año 2002, y la ley anterior era, no sé, del 76 tal vez. Nos demoramos mucho en esa actualización, pero esa actualización fue pues unos años antes de que se empezara a hablar de los temas de movilidad, y era una cosa muy enfocada realmente en tránsito. Entonces ese es un paquete normativo. Después hay unas leyes específicas de transporte, nuestra ley, la ley 105 de 1993, la ley 336 de 1996, donde está el Estatuto Nacional de Transporte. Allí entonces lo que se hace es definir las condiciones bajo las cuales el gobierno nacional debe reglamentar cada uno de los modos. Entonces esas leyes tienen normas, bueno, también tienen normas asociadas a la infraestructura, a cómo contratar, a la responsabilidad de a quién le compete la red nacional, a quién le compete cada una de la red departamental, la red municipal, y después es como la base de la regulación de transporte. Entonces, el transporte férreo, el transporte aéreo, sobre cada uno de esos trae unas normas generales que son desarrolladas por el Ministerio de Transporte a través de decretos específicos. Esto, digamos, la práctica usual era que el ministerio sacaba un decreto por cada uno de los modos. Entonces tuvimos durante una época un decreto para el transporte intermunicipal, un decreto para el transporte urbano, un decreto para el transporte férreo. De unos años para acá, también relativamente reciente, eso se condensaron todos esos decretos en un decreto único del sector transporte, porque se había vuelto una cosa muy compleja para los intérpretes de las normas entender dónde estaba toda la regulación. Entonces la idea ahora es que toda la regulación esté en un solo acto administrativo, y cada vez que hay una modificación se incorpora en el decreto único, cosa que es una buena práctica. Si yo no estoy mal, acá puedo estar confundiéndome, pero yo creo que esto fue una recomendación de la OCDE durante el proceso de Colombia de entrada a la OCDE. Y esos son dos grandes bloques que nosotros tenemos, las leyes de tránsito y las leyes de transporte. Recientemente han venido surgiendo otras normas que
por ejemplo, hay una ley que es la ley de movilidad sostenible, se llama así, pero esta no es una ley, esta es una ley de 4 o 5 artículos que se expidió en el año 2006 cuando empieza a surgir el concepto, y lo que buscaba era dar algunos incentivos puntuales alrededor de modos sostenibles de transporte. Igual hay una ley, por ejemplo, de promoción para el uso de la bicicleta, que es la 1811 del 2016, pero como les digo, no es una norma unificada que cree unos lineamientos claros, sino que han venido surgiendo en la medida en que los temas como que se van presentando y se van haciendo importantes, pero esto también genera algunas desarticulaciones entre estas mismas normas. Está la ley de creación también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que creo que fue un paso adelante muy importante, sobre todo por esto que les menciono de asegurarle los recursos. Y hay unas leyes que tienen estrecha relación con el tema de movilidad, pero que no son de movilidad. Entonces están las leyes, por ejemplo, la ley 1454 del 2011 de ordenamiento territorial, que establece unas obligaciones en términos de la obligación de que los municipios cuenten con planes de ordenamiento territorial que consideren los componentes de movilidad, y algunas otras más, digamos, en otros sectores. Obviamente, por ejemplo, ahora estamos estudiando una ley sobre cambio climático y decisiones asociadas a temas ambientales, que también contendría un capítulo de movilidad y de transporte limpio especialmente. Entonces, todo esto para decirles que nosotros no tenemos una ley de movilidad que condense este tipo de cosas que han venido surgiendo con el tiempo, cosa que yo creo que pues es natural en el proceso, pero como les digo, genera algunos problemas en términos de articulación entre las leyes, y pues sobre todo yo creo que se desaprovecha la oportunidad de poder dar una línea clara de política y una línea clara de desarrollo legislativo que después permita que las regulaciones sean mucho más específicas y que todas respondan a una misma estructura normativa, y no como lo que nosotros tenemos, que las leyes van surgiendo en la medida en que los temas casi que, pues, para graficarlo, se van poniendo de moda. Entonces, a ese nivel normativo tenemos estas leyes, después tenemos este decreto único del Ministerio de Transporte, que trae, pues tiene de todo, porque como les digo, ese decreto trae desde las reglamentaciones asociadas a la homologación de vehículos hasta la definición de cómo se debe prestar el servicio de transporte, todas las reglas de cofinanciación de la nación a proyectos de transporte. Bueno, y ahí hay algo que también vale la pena resaltar, es en los 2 últimos planes nacionales de desarrollo, que son normas que en principio tienen una vocación temporal y que lo que buscan es obviamente articular el plan del gobierno específico, pero esos planes han traído unas normas muy importantes sobre la sostenibilidad de los sistemas de transporte y la sostenibilidad de los sistemas de movilidad de las ciudades. Han creado herramientas financieras buscando esa sostenibilidad, buscando generarle nuevas herramientas normativas a las ciudades para que puedan contar con fuentes distintas del presupuesto municipal para poder hacer sostenibles los sistemas. Y son normas que, como les digo, a pesar de que están atadas al plan de desarrollo, pues han tenido vocación de permanencia y están apenas en desarrollo, pero creo que han sido útiles en términos de darle a las ciudades la posibilidad de contar con nuevas fuentes para financiar las transformaciones que se requieren en materia de movilidad. Entonces, ese sería, digamos, como ese segundo bloque asociado al tema normativo. Después, en los temas de planeación y de políticas públicas, nosotros tenemos varias herramientas asociadas a la planeación. Como les decía, la ley de ordenamiento territorial obliga a los municipios, dependiendo del tamaño y un poco de la categoría, a tener el plan de ordenamiento territorial o unas estructuras, en todo caso, de ordenamiento territorial como herramientas de planificación de largo plazo que nuevamente le permitan a la ciudad como contar con una visión más allá de los periodos de gobierno. También obligan a tener planes maestros de movilidad
y estas dos herramientas tienen que estar articulados. El plan maestro de movilidad tiene que tener, digamos, debe depender del plan de ordenamiento territorial, y esa es también una herramienta de planeación pues muy importante que le permite a las ciudades nuevamente pensar a mediano y largo plazo desde su concepción, digamos, de los temas de movilidad. Y hay otra herramienta que a mí me parece clave, que son estos documentos COMPES que les mencioné. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social y está integrado por todos los ministros y por el Departamento Nacional de Planeación, y produce documentos de política pública para orientar la gestión en los diferentes temas nacionales. Entonces, en lo que tiene que ver con movilidad, este año, de hecho, expidió un documento COMPES, yo creo que muy valioso y que valdría la pena que en este trabajo que ustedes están haciendo pudieran conocer. Fernando Viante lo conoce bien, que es un COMPES de movilidad urbana que toca los distintos temas. Yo de verdad creo que puede ser una herramienta bien interesante para que ustedes lo consideren. Y ha expedido, así como este, otros documentos importantes en materia de política de transporte urbano. Y tiene ese tipo de documentos, que son documentos más como de política general, que orientan la actuación tanto del gobierno nacional como de los gobiernos municipales o departamentales, pero hay otros documentos que son los que le dan vía libre a, por ejemplo, la cofinanciación de los sistemas de transporte. Y esto lo quiero resaltar porque a mi juicio ha sido muy importante el papel de la nación en esto, pero probablemente algunos de esos documentos de política se hubieran quedado simplemente en una letra muerta o en un documento pues muy bien escrito, pero sin ninguna aplicación real, si no fuera porque el gobierno condiciona a que lo que allí se recomienda se adopte para efectos de cofinanciar. Y si no se adopta, pues el gobierno no cofinancia los sistemas de transporte. La ley lo que hace es habilitar que el gobierno puede cofinanciar sistemas de transporte entre el 40 y el 70% del costo del sistema, en realidad el costo de la infraestructura, y a partir del año 2018 también del costo de los equipos. Y el gobierno, pues a partir de ahí, yo creo que de buena manera lo que ha hecho es establecer como condicionamiento que cumplan con esas recomendaciones de política que abarcan desde temas institucionales y organizacionales hasta buenas prácticas de contratación y de gestión de los sistemas. Entonces, pues ese es como el marco general. Yo quisiera, pues, para no extenderme mucho, terminar con unas ideas muy puntuales, un poco tomándome el atrevimiento de lo que yo creo que ustedes podrían mirar en la ley, o lo que a mí me parece, digamos, que es crítico en la ley, y que, repito, ya está dicho en este balance que hizo Fernando. Yo creo que la ley necesita sí o sí un tema de distribución de competencias y responsabilidades. El tema de la institucionalidad es fundamental porque con eso puede haber desarrollos posteriores, pero si eso no está claro desde el principio, pues se puede quedar uno en un esquema en el cual nuevamente reguló muy bien o creó muy buenas disposiciones de derechos y de obligaciones, pero no va a haber quien tenga la capacidad para hacerlo cumplir. Entonces yo creo que esa distribución es fundamental, y establecer las responsabilidades institucionales en materia de hacer cumplir lo que allí esté previsto. Y al lado de eso, pues va el tema que también mencionaron varios de los diputados, de garantizar que haya recursos para que esto pase. Porque nada se hace si se establece una buena institucionalidad y unas buenas reglas, pero no hay recursos suficientes para concretar eso. Entonces yo creo que esto que van a ver en la próxima sesión de buscar mecanismos de financiación, que además es un tema que la verdad se está moviendo mucho en el mundo sobre cuáles deben ser las fuentes que financien las necesidades de movilidad, es muy importante, y ahí a mí me parece que es fundamental salirse de la mirada típica del sector movilidad. Las decisiones en movilidad tienen altísimos impactos en ambiente, como es natural, pero también en salud pública. Y si uno quiere de verdad hacer transformaciones, va a tener que sentarse con estos sectores también a decir, pues vamos a bajar las enfermedades respiratorias si adoptamos una decisión del tipo de, no sé, prohibir algunos de
de los combustibles contaminantes o ir hacia combustibles no contaminantes, pero esto vale y vale mucho. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Igual en el tema ambiental, están abiertas en este momento en el mundo discusiones del tipo de si debería haber impuestos empresariales para garantizar que la movilidad fluya mejor. Obviamente con el tema de la pandemia probablemente esto se haga más difícil en este momento, pero yo creo que hay que estar abiertos a tener unas discusiones complejas y completas de, bueno, cómo crear unas fuentes de financiación que garanticen esto a mediano y largo plazo y que no se quede en unas buenas intenciones. Y por último, digamos, el otro mensaje que yo les quisiera dar es que aun cuando creo que esto es una gran oportunidad de tener un marco integral, hay que evitar la tentación de caer en la sobreregulación. Porque cuando uno ve el sector, y lo mencioné un poco en la cantidad de leyes que tiene Colombia, si uno ve esto de forma completa, pues casi que tendría que hacer las normas de ordenamiento territorial, las normas ambientales, las normas de salud pública. Y eso no suena buena idea, tener una ley tan compleja. Sí, probablemente más una ley de principios que sí genere las interrelaciones con esos sectores, que establezca las condiciones bajo las cuales tienen que ser coherentes unas políticas con otras, pero evitar tratar de regular todo. Y también estar abiertos a que parte de la regulación, que acá haya unos principios claros y que el gobierno pueda después reglamentar algunas cosas con mayor dinámica, y ahí pues está todo el tema de tecnología. Creo que lo que nos ha mostrado la tecnología en movilidad, cualquier regulación que uno trate de hacer muy específica se le va a quedar obsoleta a la vuelta de un par de años. Entonces eso es mejor que sea el gobierno quien tiene mayor capacidad, mayor dinamismo en la expedición de las normas, quien los pueda reglamentar sobre unos principios básicos que sí le dé la ley. Yo creo que es mucho mejor tener una ley de principios con este componente de responsabilidades y competencias y con unos mecanismos de financiación claros que tratar de caer en esa tentación de regular al máximo nivel. Esos son como los tres mensajes que a mí me parecen más importantes, que nacen de nuestra experiencia en Colombia, y bueno, ahora totalmente abierto a conversar con ustedes sobre lo que consideren. Y bueno, dicho esto, quisiera pasarle la palabra a Mariana Orozco, la directora de vinculación de zonas metropolitanas de SEDATU, para que nos hiciera el favor de cerrar esta sesión, y pues la siguiente sesión retomaríamos con discusión y el tema financiero. Adelante, Mariana, por favor. Hola, Angie, muchas gracias, y muchas gracias a todas y a todos que se dieron tiempo esta mañana para seguir pues discutiendo, reflexionando y sacando juntos esta solución que de manera co-creativa nos toca en los próximos días, pues ser muy responsables y ser muy estratégicos en lo que se va a redactar, ¿no? Entonces, dándole las gracias a WRI, a AMAM, a INDIMOB y sobre todo a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por hacer este equipo con el Ejecutivo Federal. Desde la SEDATU, pues como ya lo comentaron, estamos muy comprometidos. El secretario Meyer está comprometido con esta agenda desde hace 2 años y por eso la hemos estado acompañando de una manera pues muy profesional y sobre todo muy conscientes de que el reto es cómo logramos 0 muertes y 0 lesiones de gravedad en nuestras calles, que es la principal demanda que las asociaciones civiles nos han dado y nos han colocado sobre la mesa, ¿no? Entonces, creo que ante lo que nos comenta hoy Javier Hernández, al que le agradezco muchísimo esta visión desde Colombia y que complementa muy bien lo que ya nos presentó Brasil y Chile en las sesiones anteriores, pues nos pone 3 retos sobre la mesa. El primero, yo diría, es el tiempo que tenemos todavía como equipo, ¿no? Este gran equipo que se ha conformado por las personas que mencioné, más otros que se me están olvidando, pues se acaba pronto. Ya estamos por cambiar de legislatura, ahorita estamos en periodo de receso, pero tenemos que aprovechar este periodo de receso, en lo que se publica en el DOF, la reforma constitucional,
e iniciar de nuevo sesiones para tener esa propuesta robusta, esa propuesta que nos satisfaga a todas y a todos, es el principal reto que tenemos. Va a haber cambio de actores después de esto, entonces capacitar a nuevos actores, generar alianzas, generar las confianzas que hasta ahora hemos logrado, pues va a ser algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces yo les invitaría a todas y a todos a reflexionar en este primer reto que tenemos. La segunda cuestión sería este enfoque sistémico que nos han mencionado ya bastantes expertas, expertos, y que nosotros mismos ya repetimos en nuestras intervenciones, pues saber qué tanto nos conviene de este enfoque sistémico, tomarnos de la mano para aprovechar este marco normativo que estamos por redactar y enfocarnos en estas cuestiones de información y sensibilización, regulación y sanción, control y vigilancia, y las que consensemos que son más importantes en esta oportunidad, ¿no? Y el tercer reto creo que es la complejidad en este mismo enfoque sistémico, pero de la materia de movilidad. Hay muchas cosas en las que quizá son de más largo alcance o de más largo tiempo de discusión ante un problema tan complejo, y que tenemos que escoger cómo las abordamos, como todas las que mencionaba ya el secretario Monraz, el subsecretario Quintero, la secretaria Guadalupe, porque tienen que ver con el ordenamiento territorial, con el transporte, con el tránsito, con la regulación medioambiental, y quizá también convenga, como lo hemos mencionado, tener una ruta crítica paralela para que podamos mejorar todas esas regulaciones que tenemos ahí, que no han bajado a lo local, que necesitan todavía un proceso de impulso, de promoción, para que realmente se cierre la pinza de este enfoque sistémico, ¿no? Entonces, yo los invitaría a estar conscientes de estos tres grandes retos, a no soltarnos en lo que estamos coincidiendo y a soltarnos en lo que todavía no tenemos respuestas, y que sobre todo aprovechemos este último periodo de sesiones que nos queda a nivel legislativo en el país para que esta ley salga y realmente alcancemos ese objetivo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nosotros estamos trabajando ya con otros actores en el impulso a ese mecanismo que visualizamos, diputado Javier Hidalgo, senadora Patricia Mercado, como de un trabajo coordinado, bicameral, coordinado con el Ejecutivo y con los demás órdenes de gobierno y sectores, para que realmente suscribamos la iniciativa de manera conjunta, que todos estemos de acuerdo y aprovechemos ese timing al que me refiero, y sobre todo que sigamos teniendo este debate público, transparente, para que independientemente de los cambios que se ven venir, pues la legislación trascienda y, como dijiste, Diego, no se quede en un cajón y que realmente la veamos implementada, ¿no? Entonces, cuenten con SEDATU para seguir haciendo este equipo, y muchísimas gracias por participar en este diálogo. Nos quedan 2, así que aquí estaremos. Muchas gracias.